Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar de cosas pasan cuando damos la transición al transporte eléctrico. Una semana más en la que vamos a compartirles información, en la que vamos a darles algunos datos y bueno, como siempre, llamarles a criticar y a analizar toda la información que reciban. Empezando con este espacio. Bueno, al igual que en los episodios anteriores, estamos aquí con Karen, con Dorothy. Hola. Olis. Y en esta ocasión, como ya lo mencioné antes, vamos a conversar sobre esa transición que muchas veces se nos critica, se nos pide como sociedad, como país, en algunos casos como Estado, como gobierno y obviamente también como a los fabricantes y a las personas. ¿Por qué no damos la transición al transporte eléctrico? Es porque también hay diferentes componentes que muchas veces no conocemos, aspectos que nos falta por saber, por difundir y sobre todo los beneficios que esto conlleva. A veces hay que entenderlos un poco, ¿no? Bueno, y en ese sentido vamos a empezar hablando de qué es el transporte eléctrico. ¿Por qué se habla bastante de transporte eléctrico? ¿Realmente es la solución a todos los problemas? No solo de transporte, sino al cambio climático. Cuando hablamos de transporte eléctrico, lo primero que se nos viene a la mente probablemente sea un autocontrol remoto. Creo que ha sido uno de los primeros espacios que han tenido los niños. Claro, o estos carritos que funcionan a pila, o habían unos juegos de... telepáticamente. No, también habían unos juegos que se llaman de arcade, estas maquinitas manuales donde uno presionaba un control y habían vehículos que corrían en función de tan fuerte tú presionabas. Pero esto que nos muestra que la electricidad también puede servir como medio de impulso a lo que es el transporte en general, ¿no? Sin embargo, día a día vemos episodios, escenarios donde siempre nos habla de los vehículos eléctricos, los autos eléctricos, que las baterías, que las estaciones de carga, pero no solo debemos mirar a eso cuando hablamos de transporte eléctrico. Bueno, nosotros grabamos aquí desde Perú, en este estudio virtual. Perú. Y en la ciudad de... Oye, conseguirte los antes de arcable. Y en una ciudad también que es una de las más habitadas a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica o América del Sur, como quieran llamarle, Lima, tenemos un medio de transporte que es masivo, que tiene bastante utilidad, pero cuando nos ponemos a preguntar a qué funciona, electricidad, sí, hablo del tren eléctrico. El metro, el tren, o no sé qué otro nombre tengan en sus países. Línea 1. Lima. Y el proceso línea 2 y línea 3. Que ya va más de 5 años. No, y hay ciudades que tienen bastantes líneas de metro, ¿no? Pero lo más llamativo, como decía, es que este transporte funciona con electricidad. Es otro de los componentes que a veces también tendríamos que ver. Trenes de largo alcance, trenes bala, en algunos casos hasta ya hemos visto proyectos de trenes de levitación magnética. Lo mismo, tenemos a la electricidad. ¿Como los supersónicos? Proyectos. Ah, ok, sí. Las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro. O algún candidato en algún momento dijo, no, el tren bala de Tacna a Tumbes. No, incluso a veces escuchábamos que se hablaba de los teleféricos. Claro. Yo sigo esperando en el Cerro San Cristóbal mi teleférico, chicos. Amazonas sí tiene, cabe aclarar, orgulloso primer teleférico de Perú. Cuela, visítelo. Sí, y otra de las cosas que vemos también en el día a día son los scooters, las motos eléctricas. Son diferentes componentes del transporte eléctrico que muchas veces consideramos que no es o no forman parte de esta transición, pero están presentes día a día. Sostenible, ¿cierto? Así es. Pero ¿por qué la electricidad? ¿Por qué no optar por otra fuente de propulsión? La electricidad, como hemos visto, tiene diferentes usos. Y no solo eso, es barata, es accesible. Es por eso que muchos países han empezado a dirigirse a ese tipo de impulsión. Bueno, se tiene esa noción de que es de cero emisiones, ¿no? Inicialmente tenemos esa percepción de que es cero emisiones. Pero hay algo que tenemos que analizar, el ciclo de vida en general. ¿De dónde viene la electricidad?
deberíamos de ver el factor de emisión de cada kilovatio hora consumido o cada megavatio hora consumido, ¿no? Va a depender de cuál es su fuente. Sí, como bien señalaba Paul, cuando hablamos de transporte, pues no solamente hablamos de los vehículos o del transporte masivo de personas, ¿no? Sino que eso es uno de los componentes que de alguna manera tienen un mayor impacto, pero también se trata del transporte personal, incluso de rutas cortas, que nos facilitan pues el accionar diario de nuestras actividades. Y como bien señaló también, ya tenemos algunos ejemplos que se han venido aplicando, creo que ejemplos de alquiler, por ejemplo, de estos patines o, ¿no? Scooters, que de repente es el ejemplo un poco más masivo de lo eléctrico, tal vez acá en Lima, y ya de repente un poco más como mecanismo de motos eléctricas, que creo que es algo que se ha venido usando y masificando en la extensión también, en los canales de extensión de las ciclovías, y esta nueva tendencia que se ha extendido debido a la pandemia, que también ha permitido que volvamos a identificar que como transporte no necesariamente existen otras opciones, no solamente hablamos. Y como me enseñaron Paul, pues no, cuando hablamos de transporte sostenible, la electricidad suena, pero está toda la trazabilidad de la generación, pues de la generación de la estas producción energías. de un auto, también el proceso productivo de la generación del auto genera emisiones. Entonces usualmente tendemos a asociar a que es una tecnología limpia porque cuando ya está en funcionamiento no genera ningún tipo de emisión. Pero para tener ese producto final, el proceso productivo sí genera emisiones. Entonces toda esa trazabilidad, como menciona Karen, es lo que nosotros también debemos de considerar al momento de consumir. He leído de que aquí en Perú, bueno, no tenemos una gran cantidad de vehículos eléctricos. Creo que aproximadamente vehículos netamente eléctricos tenemos aproximadamente 100 nada más en el registro. Entonces son valores bastante bajos. Y también, por ejemplo, a nivel de Sudamérica hay muchos países como por ejemplo Chile o Colombia que están utilizando lo que viene a ser el transporte eléctrico como política de Estado, ¿no? La renovación de toda su flota de transporte masivo, de transporte público, y la están transicionando. Ahorita está liderando Chile, Colombia también. Entonces ya son países aquí en Sudamérica que están aplicando esas medidas. Tal vez nosotros como país, como Perú, deberíamos de ver esos ejemplos, ver cómo lo han aplicado para tal vez tratar de replicarlo en nuestras condiciones. Sí, efectivamente, así como he mencionado, es que en realidad hablar de transporte eléctrico es bastante complejo, como lo vengo diciendo desde el inicio del episodio, y es por eso que vamos a hacer una serie espero al menos unos 10 episodios donde vamos a hablar poco a poco de diferentes componentes, ¿no? Bueno, y estábamos empezando ahora, ya comentando cuáles son los diferentes medios donde vemos que la electricidad se utiliza para el transporte o la movilidad de las personas, pero empezamos a hablar también de los impactos, ¿no? A grandes rasgos, ya en los siguientes episodios estaremos desarrollando cada uno, pero generalmente lo primero que tenemos uno es, como ya dijo Dorothy, el ciclo de producción y qué emisiones, qué aspectos ambientales están abarcando cuando se produce, no sé, un auto eléctrico. Y lo otro que hay que ver es de dónde viene la electricidad que lo va a impulsar. Claro. Habremos visto algún meme, alguna imagen de un vehículo eléctrico impulsado por una planta de carbón, tal vez. Es lo mismo que nada. Que es lo mismo que nada, ¿no? Exacto. Sí. Acá la energía eléctrica es hidroeléctrica aquí en el Perú, ¿no es cierto? Centrales hidroeléctricas es lo que nos generan nuestra red de electricidad. Bueno, hay una web en la que ustedes pueden acceder, que es el COES, el ente regulador del sistema interconectado a nivel nacional, donde podemos ver incluso la generación diaria, incluso con historiales de, creo que son casi 10 o 15 años atrás, de cómo se comportaba, qué centrales están funcionando. Exploren esta página, es bastante interesante, pueden hacer hasta investigaciones de ahí. Pero lo que nos muestra es que la mitad es hidroeléctrica, como dice Dorothy, pero la otra mitad funciona con gas natural. Entonces a veces nos preguntamos si tenemos potencial para producir energía con centrales hidroeléctricas, o en algunos casos, y por qué no hacemos o no utilizamos la energía eólica o la energía solar. Uno, porque en estas dos últimas falta bastante inversión para construir estos parques. Y lo segundo, en el caso de la primera, de la energía... Sí tenemos potencial eólico, ¿cierto? Así es. En toda nuestra costa. Así es, al igual que el hidroeléctrico, como decía. Pero, ¿qué pasa?
La época de lluvias normalmente son los primeros meses del año y el resto del año es bastante caro producir electricidad en una central hidroeléctrica. Ahí es donde se complementa bastante la producción con combustibles como el gas natural, que relativamente es bastante limpio, pero aún todavía genera emisiones. Globalmente a nivel de Perú tenemos cierta disposición de energía limpia, por decirlo así. Hay países que no, que dependen bastante del carbón, por ejemplo, más que todo países de Europa. Pero eso nos permite a nosotros como país tal vez dar algún salto al transporte eléctrico, al transporte llamado sostenible, de una forma tal vez más amigable con el ambiente, ¿no? Bueno, y otro de los componentes que sí es bastante crítico a nivel mundial, de hecho hay varias notas que están saliendo en las últimas semanas sobre qué va a pasar con el mercado de baterías para vehículos eléctricos. Y es porque hay que entender que las baterías están hechas de diferentes metales, conocidos muchas veces como las tierras raras. Hablamos a veces de litio, que somos de repente uno de los productores junto con Bolivia, que es el principal, por ejemplo. Y ahí estamos nosotros también asociados. Y de repente ya nos hemos relacionado, si no es directamente de baterías de nuestros vehículos, pues también sabemos que tenemos por ejemplo, el de las motos, ¿no? El que ha tenido ya una moto eléctrica y lo ha tenido por más de 2 años, saben que ya pasando ese periodo incluso están teniendo varias fallas. Entonces hay un componente ahí de que en función al kilometraje y al uso que tienen estas motos también, finalmente luego el reemplazo de estos, digamos que van a tener que ser introducidos también, además del mismo equipo, de la misma batería, de poder adquirirlo, también se trata de que hayan especialistas, ¿no?, que sepan cómo manejar, así como uno puede encontrar un mecánico en la vía para reemplazar ciertos componentes, también se trata de poder entregarlo o poder reemplazarlo en otros lugares, pues, ¿no? Busca ahora un mecánico que sepa de baterías eléctricas o que lo reemplace y que te explique por qué una batería de litio es mejor que otra batería de algún otro componente, o cuál te va a servir más para el tipo de uso que tú tengas y cuán aplicable es esto en función a las distancias que tú manejes también, pues, ¿no? Sí, es que otra de las cosas que hay que ver es que, al igual que en los teléfonos celulares, como hemos visto, a medida que pasa el tiempo, la autonomía disminuye, ¿no? Pero lo curioso es que a nivel de automóviles, el mercado está predominado por baterías de tipo NMC y NCA, óxido de níquel y óxido de níquel cobalto, ¿no? No es la misma tecnología que todavía utilizan nuestros celulares, que relativamente se considera que es mejor, pero ya hay diferentes planes por estas fábricas de automóviles con planes a utilizar ese tipo de cátodos llamados LFP o de litio ferrofosfato. Pero para no marearlos con esto, lo que hay que tener en cuenta es qué hacemos con las baterías una vez que se utilizan. Eso es uno. Y dos, ¿de dónde vienen estos elementos? Probablemente sea de alguna actividad minera. ¿Es realmente sostenible realizar este tipo de exploraciones? A la larga nos va a convenir evitar las emisiones que vengan del uso de combustibles fósiles, o vamos a tener que cargar con las emisiones que se generen tal vez por la extracción de este tipo de minerales. De hecho ya hay diferentes estudios sobre esto, pero hay que todavía analizar de qué forma se va a producir, ya que la tecnología relativamente es nueva, se está desarrollando recién. Vamos a ver cómo se comporta el mercado, que de hecho a día de hoy, o mejor dicho, a finales del 2022 se registraba que está dominado por China, casi con un 60%. El mercado de los vehículos eléctricos. Y el mercado de las baterías en general, ¿no? Porque el mayor productor de esas tierras raras en general es China. China controla este mercado, ya sea que tenga yacimientos en su propio país, y obviamente ya ha estado haciendo planes de expansión a nivel mundial, ¿no? Eso en general. Y bueno, finalmente, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos a largo plazo? Vamos a seguir tocando diferentes aspectos como las estaciones de carga, que muchas veces se mencionan. Claro, es que digamos la implementación tiene que ir acompañado de también infraestructura de carga, entonces no tiene, y también un abastecimiento de la red, porque si no, no tiene sentido yo comprarme un vehículo eléctrico, por más que tal vez sea más o menos económico, porque hay diversos factores que una persona puede decidir o orientarse a comprar un vehículo eléctrico, ¿no? Uno es conciencia ambiental, otro es posibilidad económica, priorización, etcétera, ¿no? Entonces, pero si yo me compro un vehículo eléctrico,
pero no hay la suficiente infraestructura de carga en mi país para yo poder transitar por mi ciudad, cumplir las diferentes funciones que yo quiero durante el día, entonces no tiene mucho sentido hacer esa inversión. Entonces acá, al menos en Perú, todavía tenemos un largo camino por recorrer si queremos que este consumo se masifique de vehículos eléctricos, ¿no? Sí, y creo que uno de los problemas, como había señalado Dorothy, para plantearnos que digamos, la electromovilidad es una solución, es saber también cuáles son esas razones por las que eso termina siendo una solución, ¿no? Como bien señaló, una mirada más macro, pues es de repente el impacto ambiental que puede tener, a veces muy relacionado a la calidad del aire, tal vez. También podría estar relacionado a los costos también del uso de las energías, al igual que nosotros decimos que es un costo ahorita ver el tema de la fuente energética. En Perú es un gran problema la adquisición de combustibles fósiles, ¿no? Si bien somos productores, pues nosotros importamos el consumo directo, por ejemplo, de los gases. Finalmente dependemos mucho del costo y la variación de esto. Y ya lo hemos visto en la gran cantidad de paros que tenemos en el país respecto al incremento que ha venido teniendo, por ejemplo, el petróleo, pese a que somos productores. E incluso, como bien señalaron cuando hablamos de GNB, somos productores también y dijimos, y bueno, y muchas veces políticamente se habla de que eso termina siendo una solución o debería ayudarnos en alguna medida para viabilizar, ¿no? Por ejemplo, el MTC tiene proyectos para insertar estos sistemas, ¿no?, dentro del sistema de transportes, pero cuando hablamos a veces con los mismos, el usuario directo realmente lo está adaptando, realmente cubre las necesidades que tiene, y creo que es importante también que las autoridades en transporte conozcan el día a día. Voluntad política. Conozcan el día a día de la gente, ¿no? Pregunto a la gente que trabaja en el tema, ¿no? ¿Cuántas veces han salido a la calle y han intervenido conductores y han sabido realmente qué les aqueja o por qué tomar ciertas decisiones y realmente responden a las necesidades que tiene el transportista? O simplemente son necesidades que tienen otros países o porque otros países tienden a aplicar eso, debería ser realmente aplicado a mi realidad, ¿no? El Lima de por sí, o en el Perú tenemos una antigüedad de vehículos de más de 20 años, ¿no? Tenemos todavía circulando eso y aún no solucionamos ese tema, queremos abordar muchos otros. Es que tenemos esta noción de que el transporte o electrificar el transporte es la principal solución y en realidad no es así, es una de las soluciones, pero para volvernos una ciudad verde, una ciudad más sostenible, una ciudad que reduzca o que genere menos emisiones, hay que, digamos, afrontar el problema desde varios frentes. Uno de ellos es la electrificación del transporte y debemos orientar obviamente medidas para eso y como dice Karen, sí creo que es importante hacer en cada proyecto o cuando se quiere poner un nuevo enfoque, hacer un diagnóstico preliminar, hacer lo que vienen a hacer encuestas, hablar directamente con la ciudadanía que son los que usan el espacio, que van a ser los consumidores finales. Entonces, eso es, al menos para mí, fundamental que se tiene que hacer. Y no solamente considerar que electrificar va a solucionar todos los problemas y yo voy a hacer una ciudad verde solamente porque electrifico mi transporte. No. Es una de las soluciones, pero hay muchas más que también debemos de abordar. ¿Qué se está haciendo en Perú? Pues al menos en Lima, como transporte público, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pues hay ya un bus que está circulando, ¿no? Es un bus que está circulando triste. Y que ahora pues nos muestra, y ha sido una cooperación pues tanto del gobierno como de otras entidades que han permitido la circulación. Es un corredor rojo, por si han subido seguramente. Y también actualmente ya la ATU, ¿no?, que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, al menos ya están postulando pues un bus patrón que debería, digamos, dar las características como su mismo nombre lo dice, para poder estandarizar cuáles deberían ser las características de un vehículo que regularía o de alguna manera uniformizaría pues el sistema de transporte para hacerlo no solamente de repente menos contaminante, sino también un poco más ordenado, ¿no? Entonces, como bien señaló Dorothy, como bien lo está hablando Paul, hay varios ejes, ¿no?, energéticos, que era uno de los puntos que queremos abordar, pero también está el enfoque de cuáles son las otras necesidades que responderían a, ¿no? Sí, probablemente a nivel de transporte nada más, sí sea la solución, teniendo en cuenta de que tenemos desde el 2017, 2018, un escenario de sobreproducción de energía eléctrica, donde tenemos disponibilidad para utilizarla en diferentes fuentes, lo cual no sucede en el caso del petróleo. De hecho, al 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas,
y asimismo de entidades del Estado como Perú Petro o Petro Perú, no se cubría con la producción nacional ni el 10% de la demanda de combustibles. Somos un país que compra los combustibles. Lo que se produce relativamente es casi nada, ¿no? Incluso había bastantes críticas a construcciones o proyectos como la refinería de Talara, ¿no? Que ni siquiera había producción nacional para abastecer lo que se iba o la capacidad de producción que iba a tener esta infraestructura, y que realmente está saliendo bastante cara, ¿no? Entonces hay que ser bastante crítico con ellos, como han dicho. Sin embargo, eso no quita que más adelante sí tengamos mayor masificación, pero va a depender de acuerdo a que nosotros como población sepamos qué es lo que va a convenir, y obviamente de que una colaboración que muchas veces se hace a nivel de empresa privada, de entidad estatal y también de ciudadanía, ¿no? Al menos, ya casi para finalizar con el episodio, vamos a hablar más adelante de diferentes aspectos, como mencionaba, estaciones de carga, qué tipos de vehículos hay, qué tipo de transporte hay, cómo se genera la electricidad también en nuestro país. Ya hemos dado algunas pistas, pero vamos a profundizar más de eso. Y así, incluso con la disposición final de los residuos, ¿no? De las baterías, qué pasa con los vehículos a nivel nacional, están siendo dispuestos adecuadamente. Hemos escuchado de chatarreo, realmente eso se está ejecutando, y qué va a pasar cuando vengan vehículos eléctricos. Hay diferentes aspectos que tocar, y bueno, los vamos a estar abordando durante los siguientes, con lo que resta del año. Hay mucho por abordar en esta temática ambiental, muchos enfoques, muchos subtemas, y lo que me gusta mucho del podcast es que estamos aprendiendo. Creo que ustedes están aprendiendo de nosotros estamos aprendiendo también de ustedes. Nos informamos para elaborar este contenido. Déjenos sus comentarios y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.